Bien, alumnos, estamos iniciando esta clase de lo que es Matemática 1, del tema de teoría de conjuntos, donde vamos a ver, por ejemplo, lo que es determinación de conjuntos. Y queríamos ver, por ejemplo, qué entendemos por conjunto, ¿no? Decimos que conjunto, como ustedes pueden darse cuenta ahí en la imagen, conjunto se refiere entonces a una colección o agrupación o reunión de objetos, sean abstractos o concretos, ¿ya? Eh, ¿Cómo vamos a poder determinar un conjunto? Sería bueno que ustedes también ya le hemos enviado una ficha y hagan un pequeño repaso de esta ficha donde estamos analizándolos. ¿Cómo podemos determinar, por ejemplo, un conjunto? Lo hacemos de dos maneras, ¿no? Como ustedes se dan cuenta aquí, ¿ya? Puede ser una a través de lo que es por extensión o por comprensión. Cuando decimos por extensión, estamos diciendo que, por ejemplo, el conjunto A, como se dan cuenta, el conjunto A es igual a las vocales A, E, I, O, U. Sin embargo, cuando hablamos por comprensión, ya la cosa cambia, ya no es de manera horizontal, sino que en este caso va a cumplir el conjunto para poder hallar los elementos, tiene que cumplir ciertas características o propiedades en común, como están dando cuenta acá. También tiene que tener una forma general del elemento, es decir, de qué modo vamos a poder hallar los elementos. Es decir, hay que tomar en cuenta siempre dos características. Una es que tiene una propiedad en común y el otro es que tiene una forma general del elemento. Por ejemplo, si vemos acá el conjunto J, donde ustedes están viendo el cursor del ratón, el conjunto J es igual a n elevado al cuadrado menos 1, tales que n es un número entero. Y esta parte de acá, que le estoy sombreando, esta parte de acá, sería entonces la característica que va a cumplir entonces los elementos. ¿Qué nos dice? Que el número 1 va a ser menor o igual que n. O sea, n va a ser mayor o igual que 1. Y a la misma vez n va a ser menor o igual que 7, como se dan cuenta acá, igual que 7. ¿Cuáles son los números enteros que podrían cumplir entonces esa característica? Si decimos, por ejemplo, el número 0, si ponemos el número 0, ¿ya? Dice que hay que tomar en cuenta si n va a ser 0, ¿ya? Porque si n va a ser 0, quiere decir que 1 es menor o igual que 0. Está claro que no. Entonces no cumple entonces esa característica. Pero si decimos, por ejemplo, acá, que n vale 1, dice que 1 es menor o igual que 1. Entonces, n, si fuese 1, sí estaría cumpliendo entonces la característica. ¿No es cierto? Porque 1 es menor o igual que 1. También dice que n debe ser menor o igual que 7. Entonces, n va a valer hasta el número 7. Porque si n es 7, entonces 7 sería menor o igual que 7. De manera entonces que los elementos que cumplan, o las características que van a cumplir para poder hallar los elementos, van a ser entonces
desde el 1 hasta el 7. Por eso, la propiedad o la forma general del elemento va a ser n al cuadrado menos 1. Si n vale 1, como vemos acá en el cursor, si n vale 1, entonces 1 al cuadrado va a ser 1. Y menos 1 va a ser 0. Entonces, el primer elemento va a ser 0. Si n vale 2, 2 al cuadrado va a ser 4. Menos 1 va a ser 3. Entonces, el segundo elemento va a ser entonces 3. Y así sucesivamente podemos ir encontrando. Esa es la forma general de cómo hallar los elementos por comprensión. Ahora, también tenemos, por ejemplo, acá un tema que vamos a considerar es acerca de la relación de lo que es el cardinal de un conjunto. ¿Se dan cuenta acá donde voy a sombrearlo? Cardinal de un conjunto. ¿Ya? Este conjunto, ¿ya? Solamente lo que tenemos que hacer es contar cuántos elementos hay en un conjunto. Eso es lo que se llama cardinal de conjunto. ¿Ya? Su notación es este de acá. Digamos, si yo tengo el conjunto A, que está incluido todas las vocales, entonces el cardinal del conjunto A podemos escribirlo así, o podemos escribirlo así, n factor de A. Así. ¿Ya? Eso significa cardinal del conjunto A. ¿Cuánto va a ser? Solamente tenemos que contar los números de elementos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el cardinal del conjunto A va a ser número 5. Si tenemos, por ejemplo, acá el conjunto P, está formado por 2, 2, 3, 3, 3, 6, 7. Entonces, el cardinal de P, es decir, los números que hay en ese elemento, en ese conjunto, o sea, la cantidad de elementos que hay en este conjunto, van a ser, por ejemplo, el 2 y 2 se repiten, por lo tanto, eso significa uno más, un elemento. 3 y 3 se repiten, por lo tanto, es un elemento. Después viene el 6 y el 7. Entonces tenemos 1, aquí tenemos 1, tenemos acá 2, hasta el 3, 2, el 6 sería 3 y el 7, 4. Entonces, ¿cuántos elementos hay en el conjunto P? Solamente hay 4. Después vamos a también considerar lo que es los subconjuntos. ¿Qué entendemos por subconjunto? Bueno, básicamente significa que los conjuntos que están en un determinado conjunto, ¿ya? Se llama subconjunto. Si este subconjunto está dentro del mismo conjunto, entonces se puede decir que está incluido en ese conjunto. ¿Ya? También podemos nosotros denotar así el conjunto, digamos, A, ¿no? El conjunto A, acá tenemos, el conjunto A está formado por A, B y C. Acá. A, B y C. ¿Qué nos dice entonces cómo hallar los subconjuntos? Le dice que son todos los elementos que están incluidos en el mismo conjunto. Por ejemplo, tenemos acá, en ese conjunto de A, en este conjunto, que estoy resaltando, está un elemento nulo. Siempre va a estar, entonces, en un conjunto, siempre va a estar un elemento nulo. Después está el elemento A, el elemento B y el elemento C. Después nos damos cuenta que también está el elemento AB. Y aquí está, AB. Después está también el elemento AC. AC. También encontramos que está el elemento BC, que no se está repitiendo. BC. También nos damos cuenta que está el elemento ABC. ABC. Nótese que todos estos elementos los estamos encerrando
entre paréntesis. Eso significa que estos elementos están dentro del conjunto A. ¿Cuántos elementos hemos encontrado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. ¿Ya? Nosotros podemos encontrar por, diríamos, por extensión, también la cantidad de elementos que hay en un subconjunto. Pero imaginemos que no solamente fuesen acá 3 elementos, sino fuesen, digamos, 10 o 12 elementos. Entonces, sería mucho para poder ir enumerando uno por uno. Entonces, la forma más práctica para poder hallar los subconjuntos es esta fórmula. 2 elevado a la n. ¿Ya? Por ejemplo, en este conjunto A, dice que tenemos los elementos A, B y C. Entonces, según la fórmula, acá tendría que ser el número 2 elevado a n. Y n, como vemos acá, n va a significar la cantidad de elementos que hay en este conjunto. ¿Cuánto sería? 1, 2, 3. Entonces sería 2 elevado al 3. ¿Cuánto es 2 elevado al 3? Es 8. Y es justamente 8 los elementos que hemos contado en esta parte de acá. Son 8 elementos. ¿Ves? Así es entonces como se va a desarrollar la clase de aritmética. En unos minutos voy a enviarlo unos ejemplos para que ustedes puedan ir repasando. Todo es de la ficha 1, que ya lo hemos enviado a ustedes, ¿ya? En la ficha 1, por ejemplo, se dice, esto ustedes vayan resolviendo, yo lo envío ahorita. Calcula la suma de los elementos del conjunto A. Si A es igual a 2y menos 3. Este de acá, este S, lo borran porque es un error de imprenta, ¿ya? Entonces, el elemento A, el conjunto A es igual a 2y menos 3. Y esto dice, pertenece a los números, las setes enteros, pertenece a los números enteros. Tales, ve acá esta rayita, tales que 2 va a ser menor o igual que toda esta raíz cuadrada. A la misma vez va a ser menor o igual que 5. Vayan ustedes tratando de encontrar entonces la solución a este problema que yo ahorita le envío en un video.